Discipulado. Y estamos viendo los primeros capítulos de la carta del libro de Hechos, que es un libro histórico, ¿no? Que narra todo el acontecimiento de la iglesia primitiva. El autor es el doctor Lucas y usa un griego muy fluido, y creo que tenemos que hacer algunas observaciones para poder entender el tema de hoy, que es anunciando el Evangelio en medio de la resistencia. Anunciando el Evangelio en medio de la resistencia. Usted le puede decir oposición también, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, por favor, capítulo 4. Y queremos leer un texto bíblico que siempre lo decimos, ahora lo vamos a entender en el contexto. 4:19, por favor. Siempre usamos este texto bíblico ya después lo voy a explicar por qué lo usamos, pero ahora lo vamos a entender dentro del contexto. Hechos capítulo 4, verso 19. Todos leemos, ¿sí? Porque la lectura es del 1 al 22, no vamos a leer los 22 versículos, pero vamos a leer el 19 todos juntos, ¿sí? A la voz de 3, 2, 3. Oremos. Amado Dios, gracias por esta mañana que nos das. Permítenos entender tu palabra para aplicarla en nuestras vidas, porque hay bendición cuando somos obedientes, Señor. Señor, tú le dijiste a tu hijo David cuando pecó contra ti, entre muchas cosas que te di un reino, te di bienes materiales, te di una familia, y te hubiera dado mucho más si me hubieras obedecido. Señor, a veces lo espiritual no lo entendemos. Queremos entender en esta mañana qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y Padre, las bendiciones siempre están en nosotros. Tu palabra dice que tenemos las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero a veces ni siquiera las sabemos. Ayúdanos a entenderla y a vivir como hijos tuyos, como una iglesia que avanza al encuentro con su Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Anunciando, perdóneme hermano, ayer estuve cantando a capela, por eso que hay que ser reciente. El tema es anunciando el Evangelio en medio de la resistencia. Cuando vemos estos versículos del capítulo 4, la semana pasada el pastor César estuvo predicando acerca de un cojo de nacimiento. El cojo se paraba en el pórtico de Salomón, ahí en la puerta del templo, a pedir limosna. Un cojo que no podía caminar. Un cojo que no tenía las condiciones físicas para trabajar. Por eso que se paraba en la puerta del templo a pedir limosna. Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración y lo miran fijamente a los ojos y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo se levantó, dice la Biblia, y entró en el templo saltando y dando gloria a Dios. Ese hecho de anunciar la buena noticia a este hombre hizo que los principales de aquel entonces, los sacerdotes, el jefe del templo, lo interroguen a Pedro y Juan. Sin embargo, la iglesia primitiva estaba avanzando en la evangelización a pesar de la resistencia que habían en aquel entonces. La iglesia naciente. Semanas atrás Jesús había sido juzgado y había sido crucificado. También, al igual que a Pedro y Juan, lo llamó el Sanedrín, los 70 ancianos, la casta de aquel entonces,
para juzgarlo y decirle: ¿por qué has predicado? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué te crees que eres Dios? Y sin duda, tenemos que entender que el Evangelio tiene que seguir corriendo, contigo o sin mí, o conmigo y sin ti. Pero el Evangelio es la buena noticia, mi hermano, como dice ahí, es la buena noticia de tantas malas noticias que recibimos. El Evangelio, mi hermano, es tener la buena noticia en el corazón. Mi hermano, si entendemos que la buena noticia vive y reside en nuestro corazón, vamos a poder compartirla. Eso es lo que había en el interior de Pedro y Juan. Y así se extendía la iglesia primitiva. Pero también había una oposición. Una oposición conformada por sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos. Y esa oposición, mi hermano, si lo vemos desde la óptica histórica, nos vamos a retroceder al tiempo del helenismo, de la Grecia cultural. Y escúcheme bien lo que voy a decir en la introducción, porque eso afecta en nuestro pensamiento. La Grecia cultural helénica, con Antíoco Epifanes IV, empezó a cambiarle el pensamiento a los judíos. Empezó a atraer a sus dioses, adoraban al cerdo. Y entonces los judíos empezaron a decir: ¿cómo es la adoración? ¿Como nos dicen los griegos o como nos dicen nuestras autoridades? Y empezaron a dudar. Y entonces se levanta una familia de los macabeos que ofrecen resistencia, le hacen guerra, una batalla, expulsando esa ideología y ese pensamiento. Pero quedó algo. ¿Qué quedó de los griegos? Quedó el pensamiento. Y eso se transmitió en las autoridades de aquel entonces. Ellos pensaban como Sócrates: yo quiero razonar primero para entender. Así que en ese razonamiento ellos no entendían que Jesús era el Señor, ni el Salvador, ni el Mesías. Y esa influencia llegó en las altas esferas, quienes lo conformaban en aquel entonces: los sacerdotes, el sumo sacerdote, los saduceos. Eran la gente aristócrata, si usted puede ver ahí. Era la gente de poder. Era la gente que tenía todo el poder económico, porque habían recibido del helenismo esos pensamientos que hoy en día también los recibimos como sociedad. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser millonario? Entonces no te juntes con la religión. No escuches esos pensamientos retrógradas. Eso solamente trae pobreza. Tú piensas en ser rico, padre rico, hijo rico. Tú piensas en las riquezas, en seguir progresando, en obteniendo más y más. Tú no naciste para ser pobre. Y eso viene a la iglesia, si usted se ha dado cuenta, en algunos predicadores. Y eso nos va cambiando nuestra forma de pensar. Y la buena noticia la vamos opacando, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y mis hermanos, esa clase política de estos hombres, sacerdotes, saduceos, escribas, se oponían a la predicación. Porque la iglesia demostraba con una actitud firme que al cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio, de conversar, de hablar, no solamente liberaba, sanaba, sino que salvaba almas que por gracia serían rescatadas de su vana manera de vivir. Y esa era la iglesia de aquel entonces. Y es la iglesia que debemos anhelar el día de hoy también en nuestras vidas. Y mis hermanos, no debemos nosotros mezclarnos con ese pensamiento posmodernista que nos está invadiendo a nuestra generación. Un pensamiento que te dice lo mismo que ayer, que tú no naciste para ser pobre, tú tienes que progresar. Mira, busca saciar tus emociones, no te aburras, hay 50 lugares donde puedes disfrutar la vida. Y mis hermanos, todos aquellos pensamientos y filosofía de vida afectan
en realidad el pensamiento cristiano. Y como que se detiene el obrar de Dios en nuestras vidas. Y nos decimos, y yo quiero ver a un muerto que resucite para creer en Dios. Yo quiero que Dios me conceda lo que yo le pido para creer en Dios. Y yo quiero que la iglesia sea una iglesia sobrenatural para creer en Dios. Y empezamos a ponerle parámetros a nuestro Dios, cuando es Dios quien nos pone a nosotros los parámetros. Entonces, mi hermano, frente a esa resistencia, frente a esa oposición, ¿cómo anunciar la buena noticia a un mundo que está muriendo? Rápidamente, mi hermano, en esta mañana vamos a ver 3 actitudes que como iglesia nos ayudará a cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuáles son esas 3 actitudes? ¿Cuáles son esas 3 actitudes? Déjame decirte primero que una actitud es la disposición de tu ánimo. Es la disposición de tu ánimo de lograr algo en tu vida. Si no tienes actitud, mi hermano, esa actitud que Dios quiere, no vamos a hacer y no vamos a lograr nada. Porque también hay una actitud pesimista, hay una actitud egocéntrica, hay una actitud envidiosa. Y podemos nombrar muchas actitudes, pero la actitud que queremos aquí es una actitud de Dios en el corazón de cada miembro de la iglesia. Y la primera actitud que vamos a ver en medio de la oposición para hablar de Dios es la valentía. El verso 1, por favor, léalo conmigo, en el capítulo 4 de Hechos. Dice el texto: mientras ellos hablaban al pueblo, miren, estaban anunciando, estaban predicando. Ellos estaban ahí en el templo, ahí donde estaba la aristocracia, ahí donde estaba la religión, el poder político, social, económico. Ahí, en ese lugar, estaban hablando al pueblo. Porque el pueblo quiere escuchar a Dios. La gente quiere escuchar a Dios. Y dice el texto: mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos ¿quiénes? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. ¿Y quién más? Y los saduceos. ¿Cómo estaban ellos? Resentidos. Interesante el texto, ¿no? Mire, cuando usted lee el texto, se da cuenta de muchas cosas, actitudes que a veces nosotros cogemos, resentimiento. ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Por qué predican? ¿Por qué no lo hacen así? Ese resentimiento está en el corazón del hombre, mi hermano. Y vamos a ir rebuscando más texto aquí en la palabra de Dios. Dice que estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Mi hermano, ellos, vuelvo a repetir, por influencia helenística, por influencia de pensamiento, no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección de los muertos. Yo te pregunto en esta mañana, quizás tú también no estás creyendo. ¿Crees en la resurrección de los muertos? ¿Tú crees que si hay resurrección vamos a vivir la eternidad con aquellos que recibieron a Cristo? Es importante porque vamos a ver más adelante, mi hermano, la fe que tenemos que tener. Dice que ellos no creían. 3, y le echaron mano y lo pusieron ¿a dónde? En la cárcel. ¿Tú crees que poniéndote en la cárcel vas a tapar la boca de la iglesia? No, mi hermano. Dice, hasta el día siguiente, porque era ya tarde. 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Y el número de los hombres era, ¿cuánto? Dile que está a tu lado, 5,000, dile. 5,000. Hermano, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Por qué? Por el solo hecho de hablar el evangelio, de anunciar el evangelio de Dios, de decirle una buena noticia a ese corazón derrotado, a ese corazón desanimado. 5,000 hombres. Yo te pregunto, ¿lo podemos hacer hoy? ¿Qué actitud tienes? ¿De valentía?
o una actitud de cobardía. Mis hermanos, cuando vemos el libro de Hechos nos inspira. Cuando tú y yo lo leemos nos inspira. No hay nada más inspirador que la palabra de Dios. Si tú miras a tu alrededor, nada más, a tu familia, y te preguntas, ¿mi esposa será salva? ¿Mi padre será salvo? ¿Mi abuelito es salvo? ¿Mi hermano es salvo? ¿Mi sobrino es salvo? Mis hermanos, pregúntate nada más a tu alrededor. Ahora pregúntate en tu cuadra donde vives. Tienes 20, 30, 50 años que vives con ellos. ¿Alguna vez le has hablado de la buena noticia a esa alma? Frente a cualquier rechazo que hayas tenido. Sin duda, mi hermano, aquí vemos el primero. Si usted tiene su hojita ahí, ponga la V de valentía, mi hermano. Valentía. ¿Qué es la valentía? Es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Si usted no es valiente, mi hermano, ¿qué es lo contrario de valiente? Cobarde. No, tengo miedo, tengo vergüenza. ¿Por qué le voy a decir? Allá que pague lo que hace, ¿para qué se porta mal? ¿No? Mis hermanos, qué importante, hermano, es que la iglesia primitiva, estos hombres nos enseñaron sobre la valentía. Y esta palabra de valentía aparece en todo el párrafo 4 3 veces y en todo el libro de Hechos aparece 5 veces. Valentía. Valentía de hablar la buena noticia, de que Jesús hay vida. Y mi hermano, la valentía, una vez más, es la determinación para enfrentar las situaciones arriesgadas o difíciles. Pero para ser valiente, mi hermano, yo necesito 2 cosas: esforzarme y ser decidido. Porque si no me esfuerzo, mi hermano, voy a estar cómodo, voy a vivir mi vida cómoda, y bueno, como yo como bien, me visto bien y gano mi sueldo, el resto no me importa. El resto no me interesa. Sí, pero hay hermanos que no tienen que comer. Bueno, es su problema, ¿por qué no trabaja? Y esa actitud negativa que a veces en nuestro corazón se llena, mi hermano, tiene que ser combatida con valentía. El esfuerzo es la actitud de la persona que se esfuerza moral o físicamente por lograr algo. Si tú quieres algo en la vida, tienes que esforzarte. Si tú quieres hablar del Evangelio, tienes que esforzarte. ¿Qué voy a hablarle a la gente? Memoriza bien este texto. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Ahí está el Evangelio que tú y yo debemos predicar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4. Vamos a anunciar, vamos a hablar que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero fue resucitado al tercer día. La muerte no lo pudo detener. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Si tu fe no es vana. Y mi hermano, cada vez que voy a las redes sociales veo que muere un actor, una actriz, que muere un presidente, porque la vida aquí en la tierra no es eterna, mi hermano. En algún momento nos vamos a enterar que alguien partió, pero la pregunta es, ¿hacia dónde está partiendo? Si alguien le predicó el Evangelio, si alguien le habló de Cristo, que hay esperanza en Cristo, nos podemos preguntar. Sin duda, mi hermano, necesitamos de esfuerzo y decisión. Esta actitud de valentía era demostrada por la iglesia primitiva, y eso es lo que nosotros debemos demostrar. Porque ya hemos visto que ellos estaban anunciando el Evangelio en el pórtico de Salomón, ahí en el templo donde estaban las autoridades. Ellos sabían a dónde se estaban metiendo. Sabían que iban a ser arrestados. Sabían que iban a ser juzgados. Pero ahí estaban predicando el Evangelio, mi hermano. Ahora, qué importante, hermano, que esta clase aristócrata que tenía el poder social, político y religioso, autoridades impuestas, escúchame bien, habían 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás.
¿Por qué habían dos sumos sacerdotes? Usted se pregunta, porque el Imperio Romano, el poder político, lo había puesto ahí. Y cuando la religión se une con el Estado, vienen los problemas. Porque ya hay intereses. Hay intereses. ¿Quieres tener una vida buena? ¿Quieres tener un departamento en la zona de San Isidro? ¿Una casa con piscina en La Molina? ¿Una 4x4? Muy bien. Vamos a hacer un trato Estado y religión. Pero ahí nomás, deja vivir al pueblo como quiere vivir, porque hay dinero. Pero cuando se convierte en el evangelismo, hermano, el evangelio transforma vidas. Hay un estilo de vida diferente. El hombre ya no engaña a su mujer. Los hijos ya no están en las drogas. Mis hermanos, ya no tienes que ir a un juez para divorciarte, porque has tomado la decisión de vivir para Cristo y honrarlo a Él. Pero cuando el evangelio no está en tu corazón, cuando esa buena noticia no ha penetrado en las coyunturas, en los tuétanos, en tu interior, entonces empiezas a dudar y a dividir los pensamientos. O vivo la vida antes que la vida te viva, o vivo para Cristo. Y entonces uno va dudando y en esa duda va ese vaivén. Y es ahí donde la iglesia tiene que levantarse para predicar desde el púlpito y desde la vida diaria que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro y Juan. Y mis hermanos, si vamos más profundamente, ¿de dónde viene esa valentía? ¿Por qué tienen esta actitud estos hombres? Miremos por favor 2 Timoteo 1, 7 al 8. Si no trajo lapicero, pídale al que está a su lado y anote estos textos de versículos, porque son importantes para usted presentar una buena defensa de su fe. Usted tiene una hoja, pero también puede pedir un lapicero a su lado. ¿Qué dice 2 Timoteo 1, 7, 8? ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró? Ahí está. ¿Qué dice? Dile que está a tu lado. ¿Qué dice? Dile. ¿Se está durmiendo? Dile. Mi hermano, hoy día estamos en ayuno y oración. Hoy día nos gozamos en el Señor. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de valentía. ¿Así dice? Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Nos ha dado Dios? Estoy leyendo mal, ¿no? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio tonto, entonces, ¿cuál es la conclusión? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pastor, tengo vergüenza, pastor, me sonró, ¿sí? Mi hermano, dile que está a tu lado. Dios te ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Dile, hermano. Tenemos que irnos con la palabra en el corazón. Si no, no vamos a anunciar a nadie, mi hermano. No vamos a hablarle a nadie. ¿Qué cosa está diciendo el Señor ahí cuando dice nos ha dado sino de poder? Nos está diciendo del dunamis, de la dinamita. Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dinamita de Dios para salvación. Pero solamente con predicar esa noticia, ese párrafo de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿va a convertirse en un alma? Sí, porque tú estás hablando, pero el Espíritu Santo está moviéndose, está obrando en el corazón de la persona a quien estás hablando. No es tu poder, es el poder de Dios que obra en cada uno de los hijos de Dios. Y mi hermano, esa es la capacidad que Dios nos da para vencer la vergüenza, para vencer el miedo y la cobardía, que muchas veces son obstáculos y se oponen a seguir hablando de Dios a los demás. Si no hablamos acá de Dios, ¿dónde te va a hablar? ¿La noticia te va a hablar de Dior? ¿La universidad te va a hablar de Dios? ¿El colegio te va a hablar de Dios? ¿El alcalde te va a hablar de Dios? ¿Quién te va a hablar de Dios? Es la iglesia del Señor. ¿Quién te va a hablar de Dios y de su poder?
Y si nosotros tapamos la boca de los pastores, de los líderes, hermano, no te estás metiendo con ellos, te estás metiendo con el Dios Todopoderoso. Y eso tenemos que tener cuidado. Y mis hermanos, poder es dunamis, es la capacidad inherente, la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. ¿Para qué nos dio espíritu de poder? Para no avergonzarnos, para dar testimonio. Mi hermano, la vergüenza a veces nos embarga, porque la vergüenza es un síntoma de que no estamos seguros, de que no hay una confianza en Dios. Y por eso que nos avergonzamos, ¿no? O alguien nos quiere avergonzar, pero Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que tenemos que entender. Y lo segundo es para dar testimonio. ¿De qué está dando testimonio Pedro y Juan? Yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído, dice ellos. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Tú te recuerdas cuando Pedro va al sepulcro y no encontró nada? Él podía cerrar su boca para decir que Jesús fue un mentiroso. No, él tenía que dar testimonio de que Jesús había resucitado. Y mi hermano, cuando el evangelio llega a tu corazón, tú también vas a ser un testigo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿estamos dando testimonio de lo que Jesús está haciendo en tu vida o de lo que tú estás haciendo en tu vida? Deja a Cristo obrar en tu corazón y deja a Cristo obrar en la vida de la iglesia. Sin duda la iglesia entendió que anunciar el evangelio en medio de la resistencia, en medio de la oposición, en medio de aquellos que quieren opacarnos o aún de nuestros propios sentimientos internos, el Señor nos recuerda que tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Mis hermanos, algo que tú y yo tenemos que observar es que estos hombres, escúchame bien, eran hombres del vulgo y sin letras, o sin letras y del vulgo, y se admiraban. ¿Quién era Pedro? Había sido un pescador. ¿Quién era un Juan? Un pescador. Ellos eran del Sanedrín, habían estado en la escuela rabínica, habían estado en la universidad, habían hecho un PhD o un posgrado o un doctorado. Eran los hombres de la aristocracia. El conocimiento da poder, hermano, por si acaso. Así que estudia. Ellos eran la aristocracia aquel entonces. Entonces cuando veían a dos pescadores, oye, ¿cómo hablan estos? Y se murmuraban. Pero, ¿tú lo conoces? No, hombre, mi promoción nunca estudió conmigo. ¿Seguro? Ni lo he visto en pelea de gallos, hermano. Pero ¿cómo hablan? ¿Cómo defienden su fe? Y eso sorprendía a estos hombres. Tenían la valentía, hermano, tenían la valentía de poder hablar de Cristo. Y lo hacían con denuedo, lo hacían con esa actitud de valentía. Porque eso es lo que te da Dios, mi hermano. Sin duda, ellos no fueron educados en la escuela rabínica de aquel entonces, pero la obra de Dios no está basada en sabiduría humana. La obra de Dios, la proclamación del Evangelio, se hace con el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, ¿cómo se produce ese poder en nosotros? Porque a veces como que no tenemos poder. Un pastor nos ilustraba con lo siguiente. Nos decía, ustedes tienen la llave de un Jaguar, un auto Jaguar, un motor de 5.000 centímetros cúbicos. Ahí está la llave. Cada uno tiene una llave de un auto Jaguar de 5.000 centímetros cúbicos. Usted lo arranca, ¡brum!, motor 5.000. O sea, 5 veces más que los carros que están ahí. Acelera y se va a 200 por hora. Pero ustedes tienen ese carro, pero no saben manejar. ¿Te sirve de algo? Ahí va a estar, la brisa lo va a oxidar y en algún momento, ¿no?, ya no va a servir. Mi hermano, ustedes, la iglesia del Señor, tienen el poder del Espíritu Santo. Tienen el Jaguar. Pero no sabemos, hermano. No sabemos
vivir, usar el poder que Dios ha puesto en nosotros. Y mis hermanos, qué importante, porque ¿cómo se produce? Hechos, el mismo Hechos nos va a decir que cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. ¿Qué es lo importante, mi hermano? Cuando terminaron de orar, una comunión con Dios diaria, un acercamiento a Dios, conversar con Dios así, cara a cara, como dice la Escritura. No puedo conversar con mis caretas. Yo no soy un hombre, Señor, como tú crees que soy. Yo soy así. Yo tengo esto en mi corazón. Tengo raíces de amargura, falta de perdón. Señor, yo soy así, yo tengo vergüenza. Tienes que presentarte a Dios cara a cara, como eres. No nos podemos esconder. Yo me puedo poner una corbata y puedo decir, oh, acá está bien vestido, pero por dentro, ¿cómo estoy? Tengo que cada día acercarme a Dios y cara a cara decirle quién soy a Dios. Y mi hermano, esto nos va a producir que haya temblor en el lugar donde oramos y hablar con valentía la palabra de Dios. Si tú eres un hombre de oración, debes ser un valiente guerrero hablando la palabra de Dios en el lugar donde Dios te envíe. Eso produce la oración, la valentía. Pero si estamos orando, mi hermano, y tenemos obstáculos en el corazón, nuestra oración, como dice Pedro, si tú no cuidas a tu esposa y la tratas como vaso frágil, tus oraciones van a tener estorbo. Tus oraciones no van a llegar ni siquiera al techo. Tu comunión con Dios está obstruida. Algo está pasando en tu vida. Y mi hermano, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no me presento cara a cara con Dios como debe ser? La segunda actitud para anunciar el Evangelio, para predicar, es la autoridad. Miremos por favor el verso 5 al 7. Dice: y poniéndonos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mi hermano, si no hay autoridad, entender que tenemos autoridad, una autoridad que ha sido delegada por Dios, no podemos hacer nada. Tenemos que entender que la actitud frente a esa resistencia, frente a esa oposición externa o interna de mis propios temores, es hacerlo con autoridad. Y déjame decirte que el autor de este libro histórico señala que hubo una conversión de 5,000 hombres. ¿Por qué? ¿Porque Pedro habló? No, porque la autoridad que él tenía, que tú y yo tenemos, delegada por Dios, la desata, mi hermano, y hablan en el nombre de Jesús. Esa autoridad nos ha sido dada a la iglesia. Usted ha leído cuántas veces Mateo 28, ¿no? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero, mi hermano, es bueno ir nuevamente al texto para poder entender. Desde el 16, Mateo 28, del 16 al 20. Miren ustedes, por favor, anótenlo ahí. Pero dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo? ¿Ahí están ustedes conmigo? Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Le dice. ¿Y qué más dice? Por tanto, mírense, por tanto. Ya estamos viendo dos por tanto, ¿no? El primer por tanto es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro por tanto. Dice: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder, dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire quién está con nosotros cuando estamos obedeciendo lo que Dios nos dice. El mismo Jesús. No estamos solos. El mismo Señor está con nosotros. Cuando empezamos a obedecer, cuando empezamos a compartir la buena noticia a tu hermano, a tu primo, a tu papá, a tu mamá, a tu sobrino, a tu vecino, a tu jefe, cuando empezamos a compartir, cuando empezamos a dar testimonio que Cristo vive en tu corazón. Pero no solamente ese texto en la Gran Comisión nos enseña que esa autoridad ha sido delegada a la iglesia, a nosotros, sino que también el nombre, mi hermano. Ya te lo dije hace un momento. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijo al cojo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El nombre, mi hermano, es tomar la autoridad de alguien que te la ha dado. ¿Quién le estaba dando esa autoridad? El mismo Señor Jesucristo. Tan igual como a nosotros nos ha dado a la iglesia para ir y hacer discípulos, para predicar el Evangelio. El nombre indica el carácter y el rango. Aquí se le da el nombre al Señor como título divino y de plena autoridad. Pablo va a ser más específico a los filipenses. Le va a hablar sobre la exaltación de Cristo, pero también la humillación, que se humilló hasta lo sumo. Y por cuanto se humilló, dice el verso 9 de Filipenses capítulo 2, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pastor, dígame cómo manejar el Jaguar de 5.000 centímetros cúbicos. Hermanos, tenemos el poder de Dios y no lo usamos. Tenemos la autoridad, tenemos el nombre. Sí, pastor, pero eso fue hace 2000 años. Mi hermano, si tú te das cuenta, los verbos están en presente, y todo verbo en presente es continuo. Si tú lo lees hoy y lo lees de acá a 2000 años, igualito va a ser continuo. Lo que pasa es que tienes la llave del Jaguar y no sabes usar tu Jaguar. Durante muchos años nos han dicho que no puedes, que para qué lo vas a hacer, que lo hagan ellos. Durante muchos años hemos estado recibiendo actitudes negativas en nuestra mente. Yo conozco una persona que cuando cada vez que hablo y digo, ¿y cómo estás? Mal. ¿Qué pasó? Así es, así nací. Yo no puedo hacer nada. Esa es mi vida. ¿Cuántas cosas le metieron en la mente y en el corazón que le dieron una autoestima baja y la destruyeron? La filosofía, el mundo, hermano, te está atacando. Te está diciendo, tú no puedes. Y aún tú mismo puedes adquirir esos pensamientos y decir que tú no tienes poder, tú no estás apto, tú no tienes actitud. Pero déjame decirte, mi hermano, que la Biblia dice algo diferente. Porque la Biblia es una buena noticia para el que cree. ¿Lo crees? Mi hermano, el nombre es importante. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero mis hermanos, lo tercero y último, la tercera actitud para predicar en medio de la resistencia u oposición es hacerlo en obediencia. Miren el verso 18 al 22. Si usted lo lee, por favor, dice, entonces lo llamaron, estamos hablando de estos sumos sacerdotes, del sacerdote y toda la gente que estaba ahí, y le ordenaron, miren, te ordenamos que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Te ordenamos, ¿no? Y todavía ellos dijeron, vamos a amenazarlo, te vamos a meter preso, ¿no? Entonces
los llamaron y les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, yo te dije que este texto es mal usado siempre, porque eso lo decimos para justificarnos. Por si acaso yo obedezco a Dios, no a los pastores. Y agarran este texto. Hermano, yo quiero decirte algo. Cuando tú te vas contra la autoridad, es un pecado de rebeldía. Es el mismo pecado que Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Y ese pecado de rebeldía está en nuestro corazón. Ojo, escúchame bien. Y ese pecado de rebeldía está en nuestro corazón. Y ese pecado de rebeldía va a hacer que tú y yo desobedezcamos, porque no creo en esa autoridad. Para mí esa autoridad no existe. Y por cuanto no existe, no te voy a obedecer. Yo tengo a Dios. Esa es mi autoridad. Estás equivocado. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. El que resiste a la autoridad, resiste a Dios, dice el texto. Y si, hermano, tú estás resistiendo a Dios, entonces hay un pecado de rebeldía que tiene que ser confesado. Por eso que no hay poder que se desate en la iglesia hasta el día de hoy. No porque el pastor, porque la estrategia, porque los GCM, porque los hermanos, porque los grupitos. No. Es porque no respetamos a la autoridad. No tenemos esa actitud. Y es por eso que estamos deteniendo el avance del Evangelio. Y yo he escuchado este verso muchas veces. Lógicamente que aquí no, en otras iglesias. Pastor, disculpe, antes de obedecerle a usted, lo dejo a Dios. Adelante, mi hermano. Sigue nomás. No me voy a poner a pelear contigo. Pero el final de esas personas no les quiero contar. Porque vuelvo a repetir, la autoridad, mi hermano, Dios la ha sido dada. Y el que resiste la autoridad, entonces empieza a desobedecer. Estas autoridades que tenían, que le ejercían, estaban amenazando a estos hombres. Estaban amenazando: no queremos que hablen en el nombre de Jesús. Y es ahí donde recién este texto sí entra en el contexto. Porque tenemos que obedecer a Dios para predicar el Evangelio, para predicar mi vida, que ha sido transformada, que ha sido cambiada por Dios. Eso sí yo tengo que obedecer. Predicar el Evangelio, decirle a mi jefe: oye Martín, ven para aquí, vamos, hoy día hay un almuerzo, así que tú eres el jefe del almacén de las cervezas, tú das a quien quiera, un ratito jefe, yo doy pero no tomo, porque mi vida ha sido transformada en el nombre de Jesús. Firmeza, autoridad. Muy bien, te felicito, Martín. Mis hermanos, es lo que tenían que obedecer estos hombres como nosotros. Hablar a los hombres que es Cristo, que en Cristo hay salvación, hay sanidad, hay santificación. Dios nos anhela celosamente. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y mis hermanos, tener en la mente, en el corazón, en la voluntad, la obediencia al Señor es ir y predicar su evangelio a toda criatura. Es eso. Los poderosos de la sociedad judía no quedaron satisfechos de preguntarle con qué poder o nombre de quién hicieron ustedes esto, sino que le pedían también con amenaza que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Cristo. Encontraron oposición de las autoridades religiosas. En nuestro tiempo también vamos a encontrar oposición, aún de nosotros mismos. Pero al igual que ayer, hoy necesitamos ser obedientes, mi hermano, porque Dios bendice la obediencia. Porque cuando tú y yo obedecemos, entonces le estamos honrando y nos estamos sometiendo a su autoridad. Pero si tú vives sin autoridad en tu vida, es como vivir sin brújula en el desierto.
Tú y yo tenemos una autoridad, a alguien quien rendirle cuentas. Y mis hermanos, tenemos que tener en claro ello. Tenemos que tener en claro ello. La valentía de enfrentarse a situaciones arriesgadas, la autoridad en su nombre y la obediencia al mandato del Señor de predicar el Evangelio hará que veamos el obrar de Dios en nuestra iglesia. Valentía, autoridad y obediencia. Si esas tres actitudes no están en nuestro corazón, mis hermanos, usted y yo no vamos a ver cambios ni en mi vida ni en la vida de nadie. Pero si yo empiezo en mí primero a entender que tengo que tener esa valentía, arriesgarme a hablar el Evangelio a las personas, que lo estoy haciendo con la autoridad que Dios me ha delegado, con la autoridad en el nombre de Jesús, y que estoy obedeciendo, entonces no solamente van a venir 5,000 hombres, sino van a venir muchos más. Porque no es usted, es Dios en usted. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es Dios con nosotros. Y mis hermanos, para que nosotros podamos ser obedientes tenemos que ser leales. Y la lealtad es una virtud que hoy en día casi nadie las enseña, mi hermano. La lealtad es obedecer, aunque signifique incurrir en la ira de los poderosos de este tiempo. Tenemos que tener confianza en el Evangelio, compartir con la seguridad que Dios nos ha dado de que si hay una muerte, también hay una resurrección y también hay una segunda venida de Cristo. Solo así caminaremos y compartiremos la salvación. Si no hay obediencia en la vida del creyente, está acostumbrándose a ser rebelde. Y todo rebelde resiste a Dios. Cuidado, mi hermano. Hebreo nos va a dar una advertencia. Cuidado con esas raíces de amargura. Cuidado con esas porque algunos dejaron la bendición. En 1 Samuel hay una historia de un hombre que dejó la humildad. Era un hombre humilde, pero dejó la humildad y se convirtió en un orgulloso y se precipitó por actuar conducido por su pueblo y no someterse a la autoridad del Señor. Ahí vemos su primera rebelión. Dice en 1 Samuel 13:13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Samuel el profeta le dice a Saúl el rey, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Dios está en todos los momentos de nuestra vida. Dios desea que seamos obedientes para cumplir con lo que se nos manda. Concluimos. 3 actitudes que nos ayudará como iglesia a vencer la resistencia que se levanta muchas veces desde nuestro interior, que impide poder compartir con otros la salvación de Jesucristo, o externamente, que nos intimida a proclamar, anunciar, hablar el Evangelio de Cristo para ver el poder de Dios en medio de nosotros, transformando vidas, familias, comunidades, naciones, para la gloria de Él. ¿Cuáles son esas 3 actitudes? La valentía, la autoridad y la obediencia. Yo te pregunto, ¿quieres pedirle a Dios estas 3 actitudes? Disponer tu alma para que Dios te confirme que tú ya la tienes, sino que solamente tienes que usarlas como ese Howard de 5,000 centímetros cúbicos. Si es así, mi hermano, inclina tu rostro. Vamos a pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ayude a proclamar el Evangelio en medio de la resistencia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pero